Muy buenos días, queridos estudiantes de quinto grado del Colegio Distrital María Auxiliadora. Nuevamente les saluda el profe Hernán de la Hoz a través de su canal de YouTube, Profe Hernán al Natural, en este caso para brindarles las recomendaciones para el desarrollo de la guía virtual número 7 de Naturales quinto grado, la cual tiene como temas principales el número 22, la conductividad eléctrica, y el número 23, los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Temas que continúan teniendo en cuenta el anterior, que tiene que ver con la electricidad. Antes de empezar la explicación de las fases de esta guía, quiero que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones al enviar trabajos a cada docente, a cada profe. Son 5 recomendaciones. La primera: enviar los trabajos teniendo en cuenta los tiempos y los plazos determinados, esas fechas que colocamos en cada guía. Segundo, no enviar fase conceptual ni el encabezamiento. Tercero, vas a enviar solo el desarrollo de las actividades y la autoevaluación, es decir, fase exploratoria, fase aplicativa y fase de retroalimentación. Cuarto, no enviar las guías al correo del maestro o con otras cuentas de usuario. Vas a utilizar tu Classroom institucional. Quinto, después de valorada una guía, no se puede volver a recibir porque la plataforma no lo admite. Teniendo en cuenta estas 5 recomendaciones, ahora sí, vamos a llegar a la fase exploratoria. En el desarrollo de la guía, la fase exploratoria te recomiendo que la realices hoy mismo, agosto 18 del 2020, con un tiempo asignado de 40 minutos, una sesión de trabajo. Como siempre, aparece con rojo, resuelve con ayuda y supervisión familiar. Primer punto, lee la siguiente situación problema, que se llama Pásame la gutapercha. Aquí hay una situación que vamos a leer, una pequeña historia ficticia que les he colocado. Vamos a leer esa pequeña historia y luego vamos a pasar al segundo punto, donde aparece, luego resuelve las siguientes preguntas. A. ¿De qué material crees que está hecha la cinta aislante o gutapercha? Explica. B. ¿Cuál crees que es su función en los circuitos eléctricos? Explica. Vas a responder estas 2 preguntas en los espacios dispuestos para eso, esos cuadros que tenemos, utilizando el computador, utilizando un celular o imprimiendo en hojas escritas o en tu cuaderno, como ya lo hemos hecho con anterioridad. El tercer punto es la socialización de respuestas en familia, recordando que la fase exploratoria y la fase de retroalimentación se realiza con supervisión familiar. Pasamos ahora a la fase conceptual. La fase conceptual te recomiendo la realices entre los días agosto 18 y 21 del 2020, con un tiempo asignado de 120 minutos, 3 sesiones de trabajo. Realiza una lectura comprensiva del material. Hay bastante información, vamos a empezar del primer concepto. 1. La conductividad eléctrica. Es la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de la corriente eléctrica. Su símbolo es una I mayúscula. A través de sí, es decir, de transportar electrones. Según esta capacidad, los materiales son clasificados en conductores, semiconductores y o no conductores o aislantes, como la cinta gutapercha. Lee atentamente la descripción de cada tipo a continuación. Avanzamos en la fase conceptual y llegamos al número 1, conductores de la corriente eléctrica. Se dice que un cuerpo es conductor de la corriente eléctrica cuando puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, como un cable o batería, la transmite a todos los puntos de su superficie y sirve de puente para esta, con poca o nula resistencia eléctrica. Debido a esto, la mayoría de los cables conductores que tenemos en los objetos y aparatos de nuestra vida cotidiana están hechos de alambre, de cobre o aluminio, cubiertos con plástico aislante. Dentro de este grupo de materiales se destacan los siguientes, es decir, los materiales que transmiten la corriente eléctrica, que la conducen: el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, el agua y el tantalio.
Cabe resaltar que el agua aumenta su capacidad de conducción eléctrica al presentar mayor cantidad de sales disueltas en su interior. A esto se le conoce como un tipo de solución electrolítica. El agua transmite la corriente eléctrica, pero a medida que tiene más sales disueltas en sí, lo hace con mayor eficiencia. Por eso, mis chicos, no es conveniente meternos a la playa cuando se está presentando un aguacero y peor con tormenta eléctrica. Debemos evitar los accidentes, así también como en las piscinas, debido a que también tienen sales de cloro disueltas. Ojo con esa recomendación cuando vayamos a la playa o a las piscinas. En segunda medida aparecen los materiales semiconductores de la corriente eléctrica. Los materiales semiconductores de la corriente eléctrica son como los elementos químicos azufre, silicio, germanio, selenio, presentan características intermedias entre los cuerpos conductores y aislantes, razón por la cual pueden ser utilizados para conducir o aislar la corriente eléctrica en casos especiales. Es decir, ellos están como en la mitad. Número 3. No conductores de la corriente eléctrica o aislantes. Los materiales no conductores o aislantes de la corriente eléctrica tienen la capacidad de evitar el paso de la electricidad debido a que no presentan electrones libres en su estructura, por lo cual se consideran que tienen alta o muy alta resistencia eléctrica. Los materiales aislantes son utilizados para evitar el contacto entre las partes conductoras en una instalación o circuito eléctrico y proteger a las personas frente a las tensiones o cargas eléctricas, es decir, para que no nos pase corriente. Dentro de este grupo de materiales se destacan los siguientes: madera, vidrio, aire, corcho, hule, espuma, hule y la cerámica. El caucho aparece también aquí. Y no olvidemos a la cinta gutapercha, la cual está fabricada con látex, un material parecido al caucho y obtenido de grandes árboles. La protagonista de nuestra guía es la cinta gutapercha. Aparece nuevamente acá. Avanzamos en la fase conceptual y llegamos al circuito eléctrico. Número 2, el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Los circuitos eléctricos constan de una fuente de alimentación, A, como una batería, y un B, conductor, como un cable de cobre. Cada extremo del conductor está conectado a uno de los terminales de la batería, positivo y negativo. Cuando el circuito está activo, los electrones fluyen libremente a través del circuito. A su vez, un circuito puede tener un C, un interruptor, como un switch, o como le decimos nosotros, switch, que regula el paso de la corriente eléctrica, y uno o varios de dispositivos, como un bombillo, que funcionan al estar en contacto con dicha corriente. Los circuitos eléctricos se suelen clasificar en circuito eléctrico en serie y o circuito eléctrico en paralelo. Vamos a conocerlos más a fondo. Circuito eléctrico en serie. En un circuito en serie, los dispositivos están conectados juntos a una línea conductora entre los dos extremos de la fuente de alimentación. La corriente fluye a través de cada dispositivo, uno tras otro, debido a que no tiene otros caminos a seguir. Por tal razón, la cantidad de corriente que pasa a través de este tipo de circuito se divide en todos los dispositivos, lo cual, ojo con esto, disminuye la intensidad de la corriente que llega a cada uno. Por ejemplo, entre más bombillos tenga el circuito en serie, menos estas brillarán. Aquí tenemos el dibujito, el gráfico que nos muestra el circuito en serie. La fuente de alimentación está la batería, que tiene terminales positivo y negativo. Tenemos el cable, que es el rojo que se aprecia ahí, que se llama conductor. Miren la flechita roja que nos indica. La corriente sale de la batería, llega al C, el interruptor, que permite el paso de la corriente hacia los dispositivos. En este caso, 3 bombillos que tenemos en nuestro modelo. Aplicaciones de los circuitos eléctricos en serie, es decir, en qué se utilizan con frecuencia. Este tipo de circuitos eléctricos es utilizado en objetos y aparatos presentes en nuestra vida cotidiana, tales como calentadores de agua, extensiones de luces navideñas, lámparas de mesa, nevera y congeladores.
Aparece seguido las ventajas y desventajas de utilizar un circuito eléctrico en serie. Vamos a empezar con las ventajas. Número 1, circuito fácil de diseñar y construir. Número 2, el costo para construir un circuito en serie es menor en comparación con el circuito paralelo. Número 3, si un componente o parte se rompe, el flujo de corriente se detiene. Número 4, actúa como un regulador de corriente. Miremos las desventajas. 1, si se quema algún componente en serie, entonces no fluirá la corriente en el resto del circuito. Es decir, si un bombillito de estos se quema, el circuito deja de funcionar inmediatamente. 2, en un circuito LED, si la carga aumenta, es decir, si se conectan más bombillas, la luz se atenúa o brilla menos. Llegamos ahora al circuito eléctrico en paralelo. Circuito eléctrico en paralelo. Un circuito en paralelo se parece a una autopista debido a que tiene varias líneas conductoras, las cuales llegan a cada dispositivo. A medida que la corriente eléctrica fluye a través de este circuito, se divide enviando parte de esta a través de cada una de las líneas conductoras. Debido a que los dispositivos controlan el flujo de corriente a través de cada línea, el circuito mantiene la intensidad de su corriente eléctrica y no como en un sistema con una sola vía o en serie. Por ejemplo, no importa la cantidad de bombillas que tenga el circuito en paralelo, todas brillarán con la misma intensidad. Mis queridos estudiantes, observemos el gráfico. Está la fuente de alimentación, que es una batería, está el cable conductor. Miremos la dirección de las flechitas, llegamos a los interruptores. Cada bombillo ahora va a tener su interruptor y cada bombillo, como pueden ver, tiene su cable conductor en la parte de arriba y en la parte de abajo. Los dispositivos al encender los interruptores van a prender, pero con la misma intensidad, con bastante brillo. Miremos las aplicaciones del circuito eléctrico en paralelo, es decir, en la vida cotidiana, ¿dónde podemos encontrar circuitos eléctricos en paralelo? Este tipo de circuito eléctrico es utilizado en aparatos y sistemas presentes en nuestra vida cotidiana, tales como el cableado de tu casa o apartamento, dispositivos electrónicos como tablets y teléfonos celulares, la infraestructura eléctrica de las ciudades y pueblos, entre otros. Miremos los gráficos que tenemos acá de presentación. Así como el circuito eléctrico en serie, el circuito en paralelo también tiene ventajas y desventajas. Conozcámoslas. Ventajas. 1. Mantiene el flujo de electricidad aun cuando se interrumpe alguna vía. Es decir, si un bombillito en serie se apaga o se quema, los demás siguen funcionando, los demás elementos siguen funcionando. 2. Nos permiten dirigir la electricidad a través de múltiples secciones en los ensambles electrónicos. 3. Podemos fácilmente dar una corriente diferente a los dispositivos que están conectados. 4. Tiene el mismo voltaje en todos los dispositivos. Desventajas. 1. Su realización implica mayor inversión económica, es decir, son más costosos que los circuitos en serie. 2. Necesita mayor supervisión o mantenimiento. Como son más delicados, hay que tener más control sobre ellos. A manera de complemento, como siempre, te invito a observar el siguiente video sobre el circuito eléctrico. Este banner que dice ver video, lo presionando la tecla control más clic para poder observarlo en YouTube. De esta manera hemos finalizado la fase conceptual y llegamos a la fase aplicativa. Como siempre, te recuerdo que tienes que diligenciar tu nombre completo, la autoevaluación, es decir, qué calificación mereces, colocar tu curso y recordando que la fecha máxima de entrega es hasta el viernes, agosto 28 del 2020. La fase aplicativa te recomiendo la realices entre los días agosto 24 y 26 del 2020 con un tiempo asignado de 40 minutos, una sesión de trabajo. Punto número 1. Relacionan las columnas escribiendo la letra del término en el cuadro de características. Mis queridos estudiantes, ya este tipo de ejercicio los hemos hecho con anterioridad. Hay 5 términos: A, resistencia eléctrica; B, conductor; C, semiconductor; D, no conductor; E, conductividad eléctrica. Y hay 5 características. En los cuadritos que tenemos acá, vamos a colocar si corresponde al término A, B, C, D y E. Lógicamente eso está en desorden. Lees atentamente y ubicas donde corresponde. Llegamos al segundo punto de la fase aplicativa.
Observa las imágenes y luego escribe dentro de cada espacio, es decir, dentro de estos espacios, si el material es conductor, semiconductor o no conductor de la corriente eléctrica. He colocado acá 8 objetos con su nombre: alambre de cobre, copa de vidrio, bate de madera, agua de mar, lingote de oro, botella plástica, mecedora de hierro, jarrón de cerámica, Vas a observarlo y vas a clasificarlos colocando su nombre acá, teniendo en cuenta si es conductor, semiconductor o no conductor de la corriente eléctrica. Llegamos al tercer punto. Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Escribe una X dentro del cuadro con la respuesta correcta. Este tipo de ejercicio ya lo hemos realizado con anterioridad. Son 6 ítems y cada ítem tiene 3 opciones de respuesta: A, B, C. Vas a leer el enunciado y vas a elegir la respuesta correcta, sea A, B y C, colocando una X dentro de este cuadrito. Ya sabes, ya sea utilizando el celular, el computador o en hojas impresas o en tu cuaderno como lo has hecho con anterioridad. De esta manera hemos terminado la fase aplicativa de esta guía número 7. Aparece la fase de retroalimentación. Te sugiero la realices el día agosto 27 del 2020 con un tiempo asignado de 40 minutos, una sesión de trabajo. Así como la fase exploratoria se resuelve con ayuda y supervisión familiar. Esta tiene 2 puntos. El primero: lee, piensa y resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la misma hoja. A. ¿Qué aprendiste en el desarrollo de esta guía? Describe. B. ¿Qué dificultades presentaste en el desarrollo de esta guía? Describe. ¿Qué fue lo que más te gustó en el desarrollo de esta guía? Describe. Recuerda que vas a responder en estos espacios que he destinado para eso, utilizando tu computador, el celular, las hojas impresas, o lo puedes hacer en tu cuaderno. Al finalizar ya todas las fases de esta guía virtual número 7, llegamos al plan de evaluación, que es muy importante. Enviar las siguientes evidencias del trabajo mediante la plataforma Classroom institucional en su espacio de clase Ciencias Naturales y Medio Ambiente quinto grado. Se me olvidaba en la fase de retroalimentación el segundo punto, como siempre, la socialización y análisis de respuestas en familia. Luego de resolver esta guía vas a tener en cuenta el plan de evaluación. Número 1. Vas a enviarme la autoevaluación. Enviar nota sugerida para el estudiante de 1 a 5, teniendo en cuenta su responsabilidad, compromiso y diálogo familiar en el desarrollo y estudio de la guía. Número 2. Realización de las actividades presentes en formato digital de Word o PDF. Es decir, puedes enviarme tu trabajo realizado utilizando medios tecnológicos como el computador o el celular. O 3. Fotos de la realización de las actividades presentes en la guía impresa o en el cuaderno de apuntes. Las fotografías de evidencia, vuelvo a recordarte, me vas a enviar fotos, son de la fase exploratoria, fase aplicativa y fase de retroalimentación, nada más. Mis queridos estudiantes, de esta manera hemos llegado al final de la explicación o las recomendaciones sobre la guía virtual número 7 de Ciencias Naturales. Como siempre, si este video te gusta, me regalas un like. Si no estás suscrito a este canal, Profe Hernán al Natural Codimausi, te invito a que te suscribas para seguir recibiendo videos y seguir aprendiendo del mundo fascinante de las ciencias naturales en quinto grado. Muchas gracias y como siempre me despido ante ustedes de la manera más afectuosa, rogándole a Dios que los bendiga, que los proteja en estos tiempos de aislamiento preventivo. Un abrazo para toda la familia. Bendiciones.